Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo. Como siempre, estoy en compañía de Ángel Delgado para, como indica el nombre del programa, echar una mirada al día y comentar los últimos acontecimientos en la política nacional. Este es un programa que produce la Coordinadora Republicana junto con el portal La Abeja. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciano. Muy buenas tardes, amigos. Nuevamente para comentar los acontecimientos más relevantes de las últimas 24 horas. Ángel, y uno de los acontecimientos que ha llamado mucho la atención han sido las declaraciones del cardenal Barreto, arzobispo de Huancayo, que es un hombre muy mediático, ¿no? Que siempre está opinando de política, que siempre está en vigencia en temas políticos, sobre todo, ¿no? Le gusta mucho comentar estos asuntos. Y en esta oportunidad ha llamado la atención su pedido dirigido directamente a Castillo para que renuncie, ¿no? Lo que ha dicho concretamente es que Pedro Castillo le haría un bien al país si da un paso al costado, es la expresión que ha usado, ¿no? Y está pidiendo su renuncia. Bueno, esto se suma un poquito a las palabras que usó en el Te Deum de Fiestas Patrias el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, que claro, entre líneas también como que le pidió su renuncia a Pedro Castillo, ¿no? Entonces, este sector caviarón, progre de la Iglesia Católica Peruana está adoptando esa línea, está tomando esa línea de pedir la renuncia de Pedro Castillo, pero ya de manera mucho más directa lo que acaba de hacer Monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo. Y esto habría que tratar de verlo, qué tiene entre líneas o qué hay detrás, ¿no? ¿Cuál es su posición? Hay que recordar, Ángel, que en una oportunidad llegó el cardenal Barreto a Palacio de Gobierno en compañía nada menos que de Poca Bellido, si no me equivoco, ¿no? Y además que él tiene una amistad con Cerrón, es algo que también hay que comentar. Como arzobispo de Huancayo, De ha la zona, mantenido, pues. ha mantenido una relación con el presidente, con el que fue gobernador regional de allí, de Junín, Cerrón, e incluso han compartido abogado. Esto es una cosa curiosa, pero este señor que suena tanto ahora, Noblecilla o La Echea, que es uno de los que está planteando una serie de medidas judiciales para proteger a Pedro Castillo y que a su vez trabaja en el Congreso como asesor de Bermejo, este abogado Noblecilla es abogado de Cerrón en varios casos que tiene Cerrón pendientes todavía y ha sido abogado de Monseñor Barreto en alguna oportunidad. Eso es un dato curioso, Así es, ¿no? Entonces bueno, suelto todos estos datos un poco de manera desordenada para ubicarnos en el contexto de quién estamos hablando, ¿no? así es. Y ahora nos sorprende Monseñor Barreto, que como decía una vez llegó a Palacio y anunció un nuevo gabinete que nunca se concretó. De alguna manera se puede decir que Pedro Castillo lo usó, ¿no? Le dijo, vamos a hacer un gabinete nuevo, él salió muy contento y dijo, viene un nuevo gabinete de consenso, de unidad nacional, y eso nunca se dio. Y también Claro. como antecedente, Ángel, recordar que en la campaña electoral, yo entiendo que con buena intención, quiero entender así, él convocó a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo a firmar un documento, un compromiso democrático de respeto a la Constitución, etcétera. Claro, Estos son eso los fue antecedentes que te planteo para conocer tu opinión respecto totalmente. al pedido que acaba de hacer. Bueno, en la línea tuya, mi querido Luciano, concuerdo en lo fundamental. Ese documento que se firmó durante la campaña tuvo un propósito. Fue consolidar a Pedro Castillo, naturalizar a Pedro Castillo, sacarlo de la visión un poco diabólica, que por su sorpresiva irrupción en la escena política podía caracterizar, lo normalizó, lo volvió dócil, lo volvió civilizado, lo hizo firmar un documento, un compromiso por la democracia, ¿te acuerdas? A Claro, la cual claro. accedió Keiko Fujimori. Por lo tanto, entonces, a partir de ese momento ya Castillo pasó pues a ser uno más del establishment, del establecimiento, ¿correcto? O sea, esa transformación de Castillo de ser un hombre antisistema a ser un devoto
sostenedor del orden establecido a partir de la firma del documento, milagro que consiguió el monseñor Barreto. Primera. Segundo lugar, él ha estado intentando, conjuntamente con otros caviares, darle un sustento caviarón a Pedro Castillo, ¿no? O sea, todo el intento era de que se deshaga de las personas más cercanas a Castillo y que adopte a gente tipo Frank y tipo Mirta Vázquez, o sea, que amplíe el gabinete, pero por el lado caviar para reproducir el escenario que tuvo Vizcarra. O sea, ellos querían convertir a Castillo en un Vizcarra número 2. Ese es el proyecto, digamos, caviar. Con Vizcarra a los caviares no le ha ido mejor, eso hay que reconocer. Por eso ellos lamentaron mucho su caída y Vizcarra, digamos, es el modelo a través del cual ellos se aupan y a partir de ahí manipulan, instrumentalizan al propio Vizcarra para poder derrotar a todos sus enemigos. Y efectivamente lo lograron a través de usar a los fiscales Pérez y Vela y compañía, cosa que ya comentaremos. Entonces, ahí hay una percepción, pero fracasó porque quizás Cerrón o Castillo mismo no atracó que le caviarizaran el gabinete y entonces él se fue con el rabo entre las piernas, fracasó en su política y después ha adoptado ya la tesis que Sagasti, digamos, como expresión política de este grupo, ha venido diciendo que se adelanten las elecciones, pero sobre todo, ¿no? Que renuncie Pedro Castillo para que asuma Dina Boluarte las riendas del Estado. Y entonces este pedido de renuncia que hace Barreto en la entrevista está en esa línea, de aquellos que quieren deshacerse de Castillo, pero manteniendo el status quo, manteniendo la política radical, extremista y corrupta que Pedro Castillo ha cobijado. O sea, mientras que nosotros, las fuerzas democráticas, queremos un recambio del régimen castillista porque está infectado por todos lados, y lo del ministro de Salud no es un ejemplo. Y quizás si buceáramos en otros ministerios con la misma prolijidad, vamos a encontrar otras mafias y otras cosas subalternas que probablemente no estén vinculadas a Castillo, pero sí revelan la putrefacción del régimen castillista. En un régimen así, sin controles, sin fuerza, errático, más dedicado a la retórica que a hacer cosas, la corrupción está de plácemes. Y no tengas duda alguna que si hacemos una radiografía de los demás ministerios, vamos a encontrar a López por todos lados, ¿no? No necesariamente vinculado a Castillo, pero o sea, las mafias pues tienen esa capacidad, como las células cancerosas, se regeneran solas y caminan a una velocidad exorbitante. Entonces yo creo que la posición democrática nuestra ha sido terminar con Castillo y el régimen. Poco ganamos si nosotros sacamos a Castillo, figura ya debilitada, incluso para los propios partidos como Perú Libre que lo auparon, y poner a alguien que le dé nueva vida, nueva sangre, nuevo impacto, como Dina Boluarte, que por eso tiene tiene anticuchos y tiene además una denuncia constitucional pendiente, o sea, no le corresponde en sentido estricto, pero en fin, ese es el otro lado de gente que quiere que Castillo se vaya para que venga Dina Boluarte y Dina Boluarte sea el puente hacia Sagasti en unas elecciones adelantadas o en unos próximos comicios, ¿no? Ese es un poco el plan caviar para recuperar territorio y recuperar poder también. Y entonces el amigo Barreto se presta perfectamente a eso, y así hay que leer sus declaraciones. Yo creo que está clarísimo en qué espectro, en qué lugar del escenario político el monseñor se está ubicando, y hay que escucharlo, sí, pero hay que también decir las cosas como creo yo en este programa la estamos diciendo, ubicándolo como cabeza del caviaraje que quiere deshacerse de Castillo para que el régimen castillista perviva. ¿Con quién? Con Boluarte a la cabeza. Quiere un castillismo sin Castillo. Y eso para nosotros es inaceptable. Esa es la gran diferencia política de los demócratas y republicanos con las posiciones caviares, que podemos coincidir en que se vaya a Castillo, pero nosotros queremos que termine el régimen que él ha prohijado, que él ha alumbrado. Régimen corrupto, ineficaz, mientras los caviares quieren que ese régimen cambie de cabeza de expresión pública, poner a Boluarte y remodelarlo, mejorarlo, ¿no? Ayornarlo un poco.
Esa es la gran diferencia, y ahí están marcadas las líneas políticas, y aprovechamos para decírselo así a todos los amigos que nos están viendo y escuchando por este programa. Sí, completamente de acuerdo, Ángel. Yo creo que este purpurado, como les llaman, ¿no? Más bien ya se ha vuelto morado, porque está en la línea de Sagasti y está haciendo Mm. una propuesta muy, muy parecida, ¿no? Claro, que se vaya a Castillo, pero se va a Castillo y todo sigue igual, porque Así es, asume pues. la señora Boluarte y toman el control de todos los caviares. Esa es la misma propuesta que hizo Sagasti y que fracasó, porque se desenmascaró quién estaba detrás de este supuesto grupo de jóvenes no partidarios. ¿Te acuerdas que lanzaron una propuesta? Y eran muchachos independientes que nacían de la nada, Apolíticos, ¿no? de la cabeza de Venus salían, ¿no? Salían del Topus Uranus, y la verdad todos tenían filiación política, caviar, miembros del Partido Morado, habían participado en elecciones incluso. Sí, mira, esto es importante porque estamos viendo una crisis similar a la que hubo a comienzos del siglo XXI, a fines del siglo XX-XXI, con Fujimori, ¿no? La caída de Fujimori, la vacancia de Fujimori, para todos los demócratas en ese momento, incluso para los fujimoristas que tenían mayoría en el Congreso, les llevó a comprender que el régimen que Fujimori había creado ya no daba más. Y entonces no cabía un fujimorismo sin Fujimori. Y por eso no se permitió, con los fujimoristas incluso adentro, que Márquez, el vicepresidente que quedaba sobreviviente, asumiera la primera magistratura y que el Congreso, que había sido elegido un año atrás, siguiera hasta completar Así, su mandato de 5 años. Y así ahí es. hubo grandeza de los fujimoristas que reconocieron que la forma en que Fujimori había salido era el desplome de un régimen y no solamente la caída de un personaje. Y entonces se inició una transición para bien o para mal, y es la historia del siglo XXI. Hoy día igual, oiga, no podemos nosotros permitir los demócratas que tengamos un régimen castillista, para decirlo así, sin Castillo. Eso yo creo que ahí hay una diferencia. Y los caviares están justamente propiciando una tesis que en ese momento, hace 20 años, ellos justamente repudiaban. Ellos decían, sí, la caída de Fujimori tiene que significar el fin del Fujimorismo, y por eso hay que adelantar las elecciones y recortar los mandatos. Yo creo que eso es un poco el debate que se viene dando. Eso es lo que vamos a tener en los próximos días, sin duda alguna, y es bueno esta conversación a propósito de Barreto para marcar estas líneas matrices de diferencia política hacia el futuro. De acuerdo, sí, creo que está clarísima cuál es la posición y qué es lo que hay detrás de este planteamiento del cardenal Barreto. Ahora, Ángel, ha aparecido una encuesta que ha difundido el canal N del Grupo El Comercio, y que creo que hay un par de cuadros al menos que deberíamos comentar. Yo le pediría a David si los puede poner en pantalla para compartirlos y poder comentarlos. Hay uno sobre, bueno, esto es interesante, eso va un poco en la línea de lo que venimos hablando. 44% de las personas respecto a una salida a la crisis política, ¿no? Esto lo ha elaborado Ipsos. 44% piensan que debe haber un adelanto de elecciones presidenciales y parlamentarias. O sea, ya ha tomado cuerpo esa idea que circula de que se vayan todos, ¿no es cierto? Sí. Segundo, 27% piensa que el presidente y el Congreso finalicen su mandato. Y el 14% adelantar elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, bueno, está mucho más fuerte el hecho de adelantar todo, 44%, y un 14% solamente al presidente, ¿no? Lo cual estamos hablando de un 58% que de alguna manera quiere poner fin al gobierno, ya sea cambiando con elecciones presidenciales o con elecciones generales. Esto yo entiendo, Ángel, que es una tendencia que va a ir en aumento en la medida que el Congreso no está reaccionando a tono con las circunstancias y con la crisis que vivimos, ¿no? Todos los días venimos comentando acá cómo se ha dejado pasar una serie de decisiones importantes que tenían que haber tomado en la subcomisión de acusaciones, por ejemplo, cómo no han sido capaces de en ningún caso juntar las firmas
para una vacancia y luego los votos, y cómo se ve pues la creciente presencia de sectores del Congreso identificados con los niños o simplemente de una apatía frente a la crisis moral y política que vivimos, ¿no? Entonces, esto la gente no lo tolera y es lamentable. A mí no me gusta esta situación para nada, pero yo veo que cada vez se va haciendo más sólida esta posición. 44% ya es bastante y solamente puede darnos una idea de que la crisis política se hace más sólida, ¿no? Mira, Porque un 44% que quiere que se vayan todos nos habla de un país en una crisis muy, muy grande, ¿no? bueno, es verdad, pero también es un poco resultado de las experiencias de los últimos meses. Yo estoy seguro que si esta encuesta se hubiera hecho hace unos 6, 7, 8 meses, digamos, la gente que planteaba que se caiga Castillo hubiera estado por orden casi 30%, por lo menos, ¿no? Se ha caído esta tesis porque el Parlamento ha demostrado impotencia, incapacidad para poder resolver la crisis por distintas causas, y entonces eso hace que el descrédito parlamentario crezca. Por eso no es casual de que el rechazo ciudadano al Congreso sea mayor que el de Castillo, ¿no? Eso es una cosa que la estadística ya la ha registrado y la mantiene Sí, como una invariante, como una variable, ahí está determinada, ¿correcto? Eso es uno. Y por otro lado, 14% ahora hace prácticamente inviable los esfuerzos que están haciendo algunos amigos congresistas para intentar que caiga Castillo manteniendo el Congreso. O sea, políticamente es inviable. Más allá de que sea constitucional o legal, de acuerdo a ley, de acuerdo a la Constitución, que, por ejemplo, si se lograra vacar a Castillo, ¿no? Solo cae el presidente. Correcto. Eso claro. sí es verdad, pero eso tiene que ser metido en el contexto político. Porque si eso fuera, digamos, el último año de gobierno, sí, no habría problema alguno. Pero habiendo la posibilidad de que haya unas nuevas elecciones para presidente de la República, faltando todavía 4 años o 3 años, ¿no? Es muy difícil explicarle al país que se va a elegir un nuevo presidente con una correlación congresal ya preestablecida y que le puede ser perfectamente hostil. Lo democrático, lo obvio, el sentido común te va a decir, bueno, hagamos una elección completa para el Parlamento y para el gobierno, elijamos nuevas autoridades y que sea la nueva correlación la que gobierne el país. Porque la idea cuando son las elecciones conjuntas es que el presidente tenga una mayoría. Que tenga mayoría, claro, Claro, claro. ese es el sentido. Por eso que en el Perú, que tenía antes elecciones por tercios, se vio que era inconveniente. Los congresos, el presidente era elegido en un congreso hostil. Entonces había Así. una especie de segunda vuelta electoral donde el Congreso quería tumbarse al presidente y le hacía la vida imposible. Entonces, frente a eso, a partir de los años 30, con la Constitución del año 33, se tomó la decisión de hacer juntas las elecciones y esa tradición se ha mantenido invariablemente hasta la fecha. Elecciones simultáneas para que el presidente de la República tenga un respaldo parlamentario. Esa es la idea, clarita, ¿no? Entonces, ir a unas elecciones con la correlación congresal existente es difícil que pase fácilmente por la opinión pública. Va a ser muy sencillo que eso se caiga. Entonces, yo creo que esta encuesta, que no la conocía, mata esa posibilidad y yo creo que los amigos congresistas que están leyendo la misma debieran entender que no tiene ningún sentido intentar solamente vacar a Castillo, ¿no? Y pretender quedarse ellos. Esa es una ilusión, es una utopía, y esa utopía es la que los está llevando a que entren en una degradé, en una descomposición, en un rechazo cada vez mayor, porque no toman las medidas convenientes. Y lo que queda claro es que, mira, el que se quede el presidente tiene casi 30%, es un tercio de la población, es más de la popularidad de Castillo, no es una cosa tan baja. Y la otra alternativa es el adelanto de elecciones, ¿no? Que Así. probablemente tenga un mayor respaldo, ¿no? Pero que es la fórmula democrática y lógica si es que los actores no pueden resolver su crisis ellos mismos.
Si la Claro. crisis no puede resolverse entre ellos, si el Congreso no puede, no tiene los votos para poder sacar a Castillo como merece y corresponde, la única posibilidad es jugar el adelanto de elecciones. Y nosotros lo hemos dicho, el adelanto de elecciones sí está dentro de las posibilidades del Congreso, solo que no se ha querido explorar. Es verdad que también lo han dicho los caberes como Sagasti, pero finalmente nosotros tenemos que optar entre una salida democrática, que el pueblo tenga la oportunidad de corregir el error que hizo el año pasado, el año 2021, y elegir nuevas autoridades. Yo quiero confiar que sea así, y si no, la democracia no sirve, pues te das cuenta, pero yo no puedo negarme a una salida democrática por el curso futuro de las cosas que va a suceder. Yo escucho a mucha gente, sí, pero no hay alternativa, sí, pero no hay. Bueno, se inventarán en el camino. Yo creo que efectivamente es cierto, no hay ahorita alternativas claras. La lucha contra Castillo debió ser hecha desde un bloque democrático con una cabeza política. Gran error de Porky meterse en la campaña municipal. Ya sale de esa escena porque ya no va a Sí, poder encabezar, ya es alcalde de Lima, ya tiene otros problemas, otros retos y desafíos, ¿ya? Y entonces era un bloque que acumulaba fuerzas, dirigía la lucha congresal, la lucha en la calle, y producía un adelanto de elecciones y se hacía con el triunfo, como ha pasado en otras partes, un liderazgo fuerte, ¿no? Alternativa. Y la gente cree en eso cuando ve un poder que declina, tiene que ver un poder ascendente. Aquí no hay eso. Y entonces eso hace que en ese vacío la gente o se queda Castillo o el que se vayan todos, suena un poco a anarquía, ¿te das cuenta? Porque no hay alternativas claras. Bueno, ahí está la encuesta, yo creo que hay que sacar conclusiones. Sí, pues si el Congreso no alcanza en los próximos días votos para la vacancia y rechaza la tesis de quedarse hasta los 5 años, cosa que yo no creo, yo creo que ese es lo que está en el corazón de todos, quedarse, sí, pelearse por claro. quedarse, ¿ya? Entonces lo único que queda racionalmente es presentar un proyecto de ley como se hizo el año 2001, adelantar un proyecto de ley de reforma constitucional que Eso, adelante una el reforma. mandato, recorte los mandatos, ¿no? Cosa que se aprueba en una primera legislatura con mayoría legal, o sea, con 56 votos, que sí se puede alcanzar, ¿ya? Y la segunda, con un referéndum. Se pone eso a disposición del ciudadano, ¿no? Habría que ver cuándo es eso, esa elección, y yo estoy seguro que ahí sí la gente va mayoritariamente a refrendar el proyecto de reforma constitucional del Congreso. Por eso yo dije de que esto debió haberse hecho conjuntamente con las elecciones municipales y regionales. Era una buena oportunidad, Era el pero pasó momento, el tiempo, claro. pero pasó el tiempo y ya no se ha hecho. Porque ahí sí, si así se hubiera sido, yo creo que además, no tengo duda de que la gente hubiera votado por sí, por la reforma, por el adelanto de elecciones y el recorte de mandatos, y hubiéramos entonces tenido este año, en lugar de una pelea que no sabemos a dónde va a llegar, un proceso electoral en el primer semestre del año 2023, con primera y segunda vuelta entre abril y junio, y un nuevo parlamento jurando en el mes de julio y un nuevo presidente jurando el 28 del año 2023. Y la crisis ya con un horizonte de salida, pues el país estabilizado con luz al final del túnel. Claro, Claro, eso es, no, ya. claro, no podemos Eso destruir. es algo que no vemos ahora. Claro, tú dirás, pues, claro, ahí puede ser que vuelva Sagasti, el lagarto Vizcarra. No, esos para mí son pesadillas, de verdad. Pero bueno, habrá que impedirlo, pues, pero las cosas en política nunca son perfectas. Uno nunca juega en política con todas las cartas a su favor. Hay No, pues. riesgos y ese es uno de ellos, ¿no? Ángel, hay otro cuadro más que los A tenemos ver, en pantalla sobre la aprobación de Pedro Castillo, ¿no? La desaprobación está en 66%, se mantiene más o menos igual que en los últimos meses, 66% de desaprobación y una aprobación de 26%, que según se ve en el cuadro ha subido un poquito, probablemente un punto o dos, no está el dato ahí, y no precisa un 8%, que es bajo, ¿no? Ya la mayoría toma una posición en esto.
Ahora, una desaprobación de 66% es contundente, pero me sorprende que la aprobación todavía se mantenga por encima de los 20 puntos, ¿no? No, pero Todos mira el cuadro, mira, a ver, hay que convencidos leer, con- si me permites, quiero leer el cuadro y veo yo desde ya hace meses atrás una horizontalidad con una leve tendencia al descenso a favor, o sea que Pedro Castillo ha frenado su desaprobación, ha frenado su desaprobación, que estuvo en ascenso hasta creo que hasta, digamos, a comienzos del año, o sea, hasta fines del año pasado, comienzo de digamos, el ascenso, creo que llegaba hasta 70%, ¿no? Sí, sí, claro. Mira tú, a partir del pico más alto hay un descenso, hay una estabilización en una caída lenta, en un plano inclinado muy suave que lo coloca en 66%, o sea, no va más allá, o sea, el repudio a Castillo en este tiempo que ha pasado no ha crecido, es No, se peligroso, mantiene ahí hace se 3 o 4 mantiene meses que está así. con tendencia decreciente, mira, es que ahí está la línea roja, y Sí, el respaldo a Castillo, la caída de Castillo, que también tuvo su punto más bajo, que creo que cuando llegó a menos de 20% a comienzos de año, finales del anterior, ¿no? Ha empezado una leve recuperación. Primero que se ha estabilizado, ¿no? Y empieza una leve recuperación, ¿te das cuenta? Entonces, caramba, estamos en una coyuntura un poco distinta del punto de vista de la estadística hace 6 meses atrás. O sea, los picos de alza, de rechazo y de caída de Castillo, de alza, perdón, los picos en los cuales el rechazo crece contra Castillo y la popularidad negativa de Castillo, en este momento podemos decir que ha pasado su momento más crítico y si prolongamos la línea está en una suerte de relativa digo, estabilización. sí, no. Ha logrado frenar el golpe, lo ha parado y empieza una línea lenta, muy pausada, pero de recuperación. Ya no hay la Sí, caída picada. o al menos de estabilización, ¿no? Porque casi es una cosa horizontal en ambos casos, ¿no? Casi horizontal. Claro, o sea, ha logrado estabilizar el tablero, ¿no? Y la picada, o sea, la caída en picada que nosotros preveíamos, ¿te acuerdas? Hace unos meses atrás, Sí, ¿no? claro. Una rápida caída, un deterioro gigantesco de Castillo. En alguna manera, mira tú, es un cuadro para pensar, ¿ah? Es un Ahora, cuadro es para... curioso, Ángel, es curioso que la denuncia presentada por la señora Benavides, la fiscal de la Nación, no haya tenido una repercusión en este tema, ¿no? Porque Está incorporada ahí, de acuerdo al cuadro? sí, porque este cuadro es de octubre, esta encuesta es reciente, es de esta semana, es de octubre, Ah, ya. ¿no? No, Bueno, entonces, no, la denuncia constitucional que uno hubiera pensado que iba a incidir en bajar algunos puntos la aprobación de Castillo, ya que la denuncia es contundente y han trascendido algunos detalles de las declaraciones de los colaboradores eficaces que son bastante comprometedores, por decirlo menos. Se ve que no han tenido un efecto en la opinión pública, cosa increíble, ¿no? no, no, Cosa y increíble. es más grave lo que tú dices, porque la denuncia constitucional de Patricia era la medida, con Así es. mayúsculas, subrayado, Claro, paréntesis, entre comillas, era la denuncia, era la piedra de toque para tumbar a Castillo. claro, eso es Y lo que se efectivamente esperaba, ¿no? se debió producir una bajada de Castillo nuevamente menos del 20%. Sí, sí, Con sí, es sorprendente. 25%, con un cuarto de ciudadanos, ¿no? Dispuestos a mantener a Castillo, respaldarlo, políticamente se vuelve difícil su deposición, ¿ah? Se vuelve Claro, muy difícil parece resolver. ser que esta permanente campaña en provincias, este reparto de bonos y el populismo permanentemente activo, le está funcionando, así también como esta red paralela de comunicaciones, evidentemente está funcionando, ¿no? Acá el último cuadro para cerrar el programa sobre la vacancia del presidente Castillo. Definitivamente de acuerdo, 42%. Podría estar de acuerdo, 16%.
no creo que esté de acuerdo, o sea, está en duda 14%. Y definitivamente en contra 25%. Son los mismos que aprueban su gestión. Ahí está ese Claro, cuarto, ahí está. ese cuarto del país que lo Y lo que ha respalda. crecido es es el ámbito de los dudosos. Claro, el que no creo o podría, ¿no? Mira, es amplio, ¿no? Y Ahí definitivamente se de va acuerdo al 40. 30%, es 30% de no sabe, no opina. Claro, no sabe porque no podría o no podría, ¿no? En Claro, realidad es ya no está tan convencido, no, o sea, ha perdido la convicción que tuvo en otro momento. así es. Entonces tenemos en la práctica un cuarto del país no está de acuerdo con la vacancia y un 40%, 42% así sí está de acuerdo. No, no son cifras muy buenas en No, realidad. no, no, ahí hay empate, pues, porque si tú jalas los resultados, inclusive el voto dudoso a los que están en desacuerdo es mayoritario, y tú para tumbarte a un presidente, a un jefe de Estado, tienes que tener una enorme convicción y un amplio consenso. No lo puedes hacer por poquito, no lo puedes hacer por puntos. A Claro, ver, como el box, tienes que ganar por nocaut, no por puntos. No sé si me explico. sí, claro, Tú claro, porque tendrías que esta gente tener 70, 80% de gente que está por la vacancia y ya no lo tenemos eso, pues. O sea, que claro, ese 30%, perdón, sí, 16 y 14 debería estar en la columna de arriba, ¿no? Y entonces ahí estaríamos hablando de un casi 60, no sé, pues 70%, no sé, ¿no? 70%, claro. Claro. Claro, porque Esto es contundente. esta es gente que ante una vacancia por puntos, como dices tú, o así con 4 votos más o 3 votos más, con una campaña de prensa en contra, podría voltearse, ¿no? Y ahí generar una crisis política así muy seria. Sí. Bueno, estas Una son las cosa, cifras de Ipsos, pura. Ángel. No, y una cosa para reflexión, solamente que quede pendiente. Ahora que venga la OEA, ¿cómo van a evolucionar esas cifras? Así es, ya hemos comentado que podría tener un impacto en cierto sector de la población. Se va Podría a no, consolidar la duda, pues. así es, sin dudas. En fin, bueno, Sí. nos Bueno, nos tenemos que despedir. ok. Ha llegado a su fin el tiempo del programa. Será hasta mañana. Hasta mañana. Muy buenas tardes.